Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Carbonemys. Vamos a comenzar. Carbonemys ovidimus es una de las criaturas menos agresivas de la isla. Si no fuera por la absurda cantidad de depredadores de la isla, estoy segura de que se pasaría el día tomando el sol, comiendo y durmiendo. Carbonemys lleva una vida sencilla. Con su lenta velocidad al caminar, lo único que la mantiene a salvo es su rápida velocidad al nadar y su caparazón increíblemente grueso, que puede absorber un daño tremendo. La velocidad de nado de Carbonemys, su fuerza elevada, las defensas superiores de su caparazón y la falta de amenazas reales la convierten en una montura blindada ideal para muchos supervivientes que rehúyen la violencia. Puede llevar a su jinete hasta los recursos del océano a una velocidad bastante alta, y no es especialmente peligrosa de domesticar. Suscríbete para adoptar a una tortuga bebé. El Carbonemys, o mejor conocido como la tortuga, es un reptil herbívoro que habita en todas las costas de la isla a excepción de la zona ártica. Es una criatura pacífica, pero no dudará en defenderse ante cualquier agresión o defender a otros miembros de su grupo. El caparazón de estas tortugas les proporciona una reducción de daño del 80%, mientras que sus patas y cola tienen naturalmente una reducción de daño del 50%. La cabeza es el único lugar donde recibe el daño base. Si bien son bastante lentas, pueden perseguir a sus agresores largas distancias y en combates de resistencia pueden resultar ganadoras. Por su tamaño, solo son vulnerables a voladoras de cadena, trampas de oso grandes y proyectiles de red. Su ataque solo daña estructuras de paja e invernaderos. Su ataque principal sirve para recolectar bayas, paja y madera con una eficiencia de media a baja, mientras que su cadáver proporciona carne, cuero y queratina. Considerando sus excelentes estadísticas de vida y su armadura natural, Carbonemys funciona como tanque para diversos fines. Puedes emplearlo como asistente de doma, usándolo de señuelo mientras disparas al objetivo. También en PvP puedes usarlo para absorber daño de torretas. Su segunda utilidad más importante es como productor de kibble. Considerando su facilidad de doma y su velocidad de crianza, es una de las mejores opciones para granja de kibble regular. También cuenta con una capacidad de carga decente y una buena velocidad de nado. En el juego temprano puede ser útil para desplazarse o mudarse de base. Su montura se desbloquea al nivel 10 y puede ser fabricada desde el inventario. La doma del Carbonemys es agresiva. Puedes emplear una trampa simple para evitar alejarte demasiado, especialmente porque tratará de huir una vez alcance cierto nivel de torpor. Sin embargo, suele ser innecesario ya que su velocidad en tierra es bastante baja. Simplemente basta con disparar y alejarse. Para niveles bajos puedes emplear incluso garrotes o tirachinas. Para un nivel 150 requerirás 18 flechas de ballesta o 13 dardos. Presta atención en solo disparar a la cabeza, ya que la cola y las patas también tienen protección y emplearás el doble de tranquilizantes. Posteriormente aliméntalo con 16 piezas de kibble regular durante 20 minutos o 213 bayas moradas durante 1 hora y media, manteniendo el torpor con narcóticos adicionales. Un
Un huevo fertilizado de tortuga se incuba a una temperatura de entre 34 y 30 grados centígrados durante un periodo de 23 horas 7 minutos. Posteriormente, un bebé tardará el mismo tiempo en alcanzar la madurez, es decir, otras 23 horas. Para el rol de tanque solo invierte puntos en vida. Para granja de Kibble, posiblemente solo en comida para que no tengas que preocuparte frecuentemente de su alimentación. Como transporte de carga o exploración asigna puntos en vida, daño melee, peso y velocidad, dependiendo de sus estadísticas base. Su mascota chibi es de calidad poco común. Esta fue la principal información sobre la tortuga. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.